Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 43. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo están todos? Todos están bien. No, mentiras. El día de hoy vamos a ir al grano. Avancé un capítulo más del libro Miles de Millones de Carl Sagan, un capítulo que me gustó mucho y que muy coincidencialmente ya habíamos hablado aquí en el podcast. Creo que le dedicamos un buen, una buena parte del tiempo a hablar de ese tema en ese capítulo. No recuerdo qué capítulo era, debe ser el 28 30, Ujú. que es el tema del aborto. ¿Recuerda que Claro, lo habíamos sí, sí, hablado? sí. Habíamos hablado que justo es muy curioso porque esto lo hablamos en el podcast 41, no recuerdo. Yo hice esta reflexión y la voy a repetir. Es muy curioso que dos cosas, me siento bien y me siento mal. Primero, me siento bien porque siento que he llegado a conclusiones por mí mismo, recopilando información de diferentes fuentes y basándome pues en el conocimiento científico, llego a cierta conclusión. Ahí me siento bien por ello, pero leo, por ejemplo, este capítulo de este libro y me doy cuenta que he llegado a las conclusiones que yo había llegado. Me siento bien porque es como si por mí mismo hubiera llegado a las conclusiones de Carl Sagan sin haber leído directamente a Carl Sagan, por lo menos este capítulo en este libro. Pero me siento mal porque Carl Sagan ya llegó a esas conclusiones en 1990, bueno, en 1996 que escribió este libro. Le Entonces, ganó güey, solo por 30 años casi. ya llegó, no, por 20, en este caso serían como por 22, 23 años las que llegó a esta conclusión. Igual a esta conclusión de lo que hablamos en este capítulo del aborto, igual yo ya había llegado por ahí hace unos 5 años más o menos, ¿no? Como que llegué a una conclusión, a una serie de conclusiones por ahí unos 5 o 4 años. Pero sea como sea, Carl Sagan 15 años antes ya no había llegado a la conclusión, la estaba escribiendo ya en un libro. Ajá, sí, bastante. Entonces me encantó este capítulo porque, a ver, o sea, para un poquito de spoiler, vamos a llegar a las mismas conclusiones que se llegó en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque sea como sea, es un pensamiento que está basado en ciencia, e independientemente que sea Carl Sagan, o sea yo, o sea un loco por allá, no sé en dónde, en Etiopía, si conoce si hay elementos científicos en su conocimiento, va a llegar a una serie de conclusiones que van a ser similares. ¿Por qué? Porque tiene una metodología o una base axiomática argumental que es similar o que se procesan más o menos de una manera, pues, un Sí, poco parecida. lógicamente. También, es que la gente se va a cansar de que yo dé esta reflexión, pero una vez más, esto es un libro de John Dewey que se llama Experience and Education, escrito en 1938. Y esto que voy a leer también lo hemos hablado en dos podcasts. Uno fue precisamente en el capítulo anterior, o sea, el 40, no, en el anterior, o sea, el 41, que hablamos de la política colombiana. También lo hablamos en un podcast que tocamos el tema de política por encima, creo que fue el 40, y también lo habíamos hablado en un podcast anterior, que ahorita no me acuerdo el número, y va así. La humanidad gusta de pensar en términos de extremos opuestos. Está acostumbrada a formular sus creencias bajo la forma de o esto o lo otro, entre los que no conoce posibilidades intermedias. Cuando se la fuerza a reconocer que no cabe optar por los extremos, todavía sigue inclinada a mantener que son válidos en teoría, pero que en las cuestiones prácticas las circunstancias nos obligan a llegar a un compromiso. Claro, Entonces, sí. esto lo hemos hablado ya en los podcasts, de que la gente se va a la extrema o derecha o izquierda o sí o no, o blanco y negro, o bla, 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 pero hay por la mitad un montón de características que hay que racionalizar, que hay que pensar. Ahora, otra vez, a esta conclusión ya había llegado, yo creo que también ya había llegado usted, no es una conclusión tan compleja, pero güey, fue escrita en 1938, es que estamos hablando casi de hace 100 años, o sea, a ver, casi 90 años. Y no hemos cambiado, sí. Y Es lo no, más triste. uno, esa es una reflexión interesante. Uno, la sociedad va a estar igual. O sea, si yo digo en ese capítulo, si yo digo algo de derecha, entonces el derechista, ta, ta, ta. Si yo digo bueno izquierda, entonces el comunista, el socialista, el marxista. Si yo digo cualquier cosa, ¿no? No sé, la religión, entonces usted es el antirreligioso, usted es el creyente, entonces ustedes, güey, hay un montón de características que analizar por la mitad en todas las circunstancias, Ujú, exacto. pero, güey, insisto, si yo hubiera leído un libro, o sea, desde 1938, desde el día que nací, yo, usted,
Y el 98% de la gente que está escuchando este podcast, no, el 99%, porque la demografía de este podcast no llega a gente ni siquiera de 70 años. Es que el 100% de la gente que está viendo y escuchando este podcast, si hubiera leído este libro en cualquier, o sea, está escrito, el escrito existe desde antes de que todos naciéramos. Si lo hubieran leído, no sé, con 15 años, esto no sería llegar a conclusiones, sería, es un pensamiento que se ha escrito hace casi 90 años, 80 y, póngale, 84 años más o menos. No diría, güey, hagámoslo o divulguémoslo. Reflexionamos sobre el tema, pero no tomamos acción para cambiarlo, ¿no? O sea, como que sí está la noción de que la gente tiene esta forma extremista de pensar, pero no hay transformaciones, como que es algo como lo que se dice de algo así como, no quiero dejar de tomar, pero entonces yo no tomo ninguna acción, sé que me perjudique todo, pero lo sigo haciendo. Es como esa reflexión que usted sabe que está ahí, pero no toma ninguna medida como para tratar de cambiarlo realmente. Pues yo voy a un nivel todavía más abajo, yo veo un nivel que ni siquiera la gente lo sabe. La gente ni siquiera llega a esa conclusión. Y eso se ve en las redes sociales brutalmente lo mismo. Cuando alguien dice, este candidato me parece bien, maldito facho, derechista, de mierda, rico, capitalista. El otro dice, este candidato me parece bien. En todos los países se hablan, no solo Colombia. Maldito izquierdoso, comunista, socialista, sociocomunista, castrochavista. ¿Ves? Dijo una opinión de Ujú. algo que opina una persona, porque, porque si una sola cosa piensa así, tiene que ir al extremo. Yo pienso que la gente ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe, y los pocos que, no los pocos, pero la cantidad de gente que llegamos que sí conocemos esta información, ahí sí se aplica lo que usted dice, que entonces ya tampoco se aplica. Pero bueno, creo que este podcast va a salir largo porque este tema es extenso, bonito y me gusta. Ujú. Ok, porque esto lo puso a modo introductorio del capítulo. ¿Por qué lo puso? Porque en el debate que él propone, por lo menos en cuanto al tema del aborto, hay dos extremos a los que la Ujú. gente se suele asociar, agrupar, quedar. Y es muy interesante porque esto también me dio una perspectiva nueva. Y es cuando yo conocí los conceptos y uno los trabaja desde lo que se conoce acá, o desde lo que yo empecé a leer, que es el concepto de eh, pro aborto y pro vida. Pro vida, sí. Pro, Resulta que originalmente, según lo que leí en este libro, esas no eran las definiciones. La primera sí es pro aborto, pero la segunda perdón, la primera sí es pro vida, pero la segunda se llama pro elección. pro elección, sí. Sí, es muy curioso porque se Elección. llama, o sea, por lo menos acá sí, él siempre lo propone como proelección, jamás habla de un pro aborto, sino de proelección y de pro vida. Lo de pro vida así como que siempre se ha llamado así. Eso también me dio otra perspectiva que yo había conocido muy recientemente el concepto de pro vida, muy recientemente estoy hablando de lo mismo. Al comienzo del podcast lo dije, hace 5 años que estoy como llegando a estas conclusiones, pues hace 5 años había llegado a conocer ese concepto, pero resulta que, mire, pro vida se está llevando hace más de 20 y punta de años. El concepto quizás viene desde mucho más atrás. Entonces, bueno, esta introducción del capítulo es porque primero Carl Sagan plantea los dos opuestos que hay, ¿no? Pro vida, espera que quiero cuadrar la mano bien. Ujú. Y pro elección. Pro vida y pro elección. Entonces, ok, él dice no, él no dice, pero es lo que yo concluyo de acá y si aterrizamos estas dos opciones a nivel filosófico, igual, esta parte sí la dice acá, solo que él dice que es a nivel filosófico, tenemos dos bandos, dos extremos, que sería sí, o sea, sería pro conservar la vida, pro no asesinar, y en el otro extremo, pro libertad. Perdón, Ujú, sí. no, a nivel de filosofía tengo que quitarle el pro, no sé para qué puse putas el pro. Pero bueno, derecho a la vida, derecho a la Ya, libertad. No sé para qué puse el ujú. pro, siempre me confundí, perdón. Es libertad, vida. Entonces, cuando lo bajamos a nivel filosófico, tenemos libertad y vida, dos cosas que son sumamente importantes para la especie humana. O sea, es muy importante para nosotros como especie, como sociedad, como reglas de comportamiento, etcétera. Vida, libertad. Y como vida y libertad son dos principios o dos argumentos muy fuertes y muy grandes a los cuales se debe pues acudir. Así que aquí entonces comienza el debate. Entonces, no el debate, sino aquí comienza básicamente Carl Sagan a explicar que, de nuevo, él comienza a argumentar, no nos podemos ir a un extremo. Él dice acá algo que yo también he repetido mucho, es no me gustan las generalizaciones, no me gustan los extremos, y él dice, yo no me voy a un extremo y yo no me voy a ir a otro. Hay que mirar
todo lo que hay en la mitad de esto, todo lo que conlleva para aterrizar la conversación en un punto en el que no va al muy extremo y tampoco va para allá, pero en el que los dos pues tengan la oportunidad de sentirse con el respeto a sus derechos o a esos dos grandes, o como la como luz, ideales de, sí, como algunos, como como ideales. ideales. Más como ideales, más bien como propuestas filosóficas, ni siquiera es propuestas Mm. tampoco. Sí, como bueno, sí, conceptos filosóficos, digamos, de gran importancia, ¿no? Casi que derechos, derechos que se proponen como derechos También, fundamentales. también se puede ver Mm, desde la perspectiva de derechos universales o mm, derechos humanos, mm. ¿no? Ok, es que subrayé partes, pero como manejo el tema y como lo había dicho antes, no sé si ir sin leer. Voy a tratar de irme sin leer y sin subrayar, sino que me da cosas, saltarme cosas importantes que él plantea. Pero bueno, entonces él acá plantea, ok, iniciemos con el primer bando, vida. Esto ya lo había explicado en el capítulo del aborto, con las conclusiones que había llegado, pero él todavía va a un nivel más, o sea, así como a veces digo, es todavía un concepto más contundente que el que yo había dado. Vida, Ujú. ¿qué es vida? ¿Qué es vida y qué están alegando a las personas que están en este extremo? Es el derecho a la vida, el no matar. Ok, se habla de vida desde qué aspecto. Hay mucha vida y estamos matando vida constantemente y estamos destruyendo vida todo el tiempo y estamos asesinando y matando vida todo el tiempo. Entonces ya acá hay un sesgo de qué es lo que significa vida y a qué es lo que estas personas se están refiriendo. Parece que estas personas no se están refiriendo a vida como ellos y su lema lo están gritando. Provida significa vida y vida la estamos matando indirectamente, la estamos destruyendo a nivel vegetal, a nivel animal, a todos los niveles posibles. Hay una destrucción y un asesinato y muerte de vida increíble. Entonces aquí va aquí comienza como a hacer ese contexto general de hacia dónde va cada una de las dos opciones. Tenemos en cuenta entonces que se está refiriendo a exclusivamente a una vida humana, ¿no? A Vida eso se está humana, sí. refiriendo acá. Por el otro lado, están opacando el derecho, si está prohibido el aborto, a la libertad que tiene una persona de elegir si puede proseguir con el embarazo, con los cambios que hay en su cuerpo y además con la decisión de tener un hijo y lo que ello conlleva, de tenerlo, de criarlo, de cuidarlo, de bla, 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 o sea, de muchas cosas, pero específicamente en el tema del embarazo y del parto, es lo que, de tener como tal, de que esa vida nazca, ¿no? Que ese niño nazca, pues, cuando ya es un niño. No quisiera dar spoilers, voy a leer un poquito. Si quiere, cuéntanos algo mientras miro las Pues partes. de eso estaba pensando que es curioso porque vamos a suponer que el aborto sea prohibido completamente, bueno, o con circunstancias, digamos, muy específicas. Digamos que solo se permite el aborto, ¿qué le digo yo? Cuando, no sé, cuando la madre como el feto están en peligro, digamos que solo así. Pero entonces si hay violación, no sé, hay otras circunstancias o la persona no tiene las condiciones para tener el hijo, pues bien, vamos a decir que el Estado le prohíbe abortar y obliga a la persona a tener al hijo. Un problema que veo ahí es que obviamente el Estado le puede obligar a la persona digamos, a no tener el hijo, a tener que permitir el nacimiento, pero entonces está la implicación. Tampoco creo que el Estado no puede obligar a una persona a que lo tiene que criar, ¿no? O sea, la persona podría abandonar, que obligarlo no podría realmente. El Estado no podría obligar a una madre a que lo tiene que criar, no le quedaría muy complicado, porque ya Sí, estaría metiéndose en un nivel que ya, o sea, básicamente no podría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? El niño entraría a entrar a ser protegido por el Estado. Pero si usted ve las condiciones en los niños que están en los orfanatos, las condiciones son muy malas. Lo que implica es que el Estado o sea, están obligando a las personas a que tienen que tener esos hijos, pero no veo cuál es su propuesta en caso de que no quieran criarlos. ¿Cómo van a lograr que tenga condiciones lo suficientemente buenas para que no solo no se conviertan en un problema en el futuro para nosotros, y que tenga condiciones casi
de miseria en cierta manera, ¿no? O sea, Pues que es usted una como, es una perspectiva reinteresante, pero me gustaría dejarla al final porque ya se vuelve como algo después de que el niño nace. Pero ujú, está súper, o sea, está súper bien el tema que está tocando y sí es un tema que podemos discutir harto. Pero acuérdese, y lo dejamos ahorita lo último del capítulo, ¿sí? Igual ya listo. va con una parte súper interesante, pero acuérdese y la tocamos ahorita. Ok, bueno, entonces vamos para el otro lado, ¿no? Vamos para el otro lado con los pro libertad o pro aborto, que ahora se llamaría, nos están denominando por lo menos en español o en Latinoamérica de lo que conozco, y es el tema de, ok, se tiene que cuando nace el niño, o ellos afirman, de ahí para adelante es una vida y de ahí para adelante es un humano. Acá hay una propuesta, una pregunta clave que dice, ok, pregunta para esas personas, ¿no? Pro libertad o pro aborto. ¿Cuál es la diferencia de cuando un niño nace a justo el día anterior, de cuando no ha nacido? Ahí no es vida, ahí no es un humano, ahí no es una persona a la cual se está asesinando, pero un día después sí ya se considera persona, una vida humano. Eso tampoco tiene mucho sentido y mucha coherencia para decir que ya después de que nace ahí sí se considera un humano una vida y justo, no sé, incluso lo podemos reducir. Aquí no lo sé Carl pero yo personalmente hablaría. Entonces, justo 5 horas antes de que nace no es vida y justo a las 5 horas ya es vida. Ahí tampoco cuadra mucho. Así que ahí tenemos argumentos que caen por los dos lados, que ok, no está muy del completo los gente que está aquí, pero tampoco los que están aquí también están como muy, Ujú, eh, como que no han definido bien esos términos, sí. bajo esos términos. Sin embargo, y repito, esos son datos de 1998-97, dice, acá resalta, y esto solo para Estados Unidos, pero dice, en términos prácticos, esto es poco importante. Menos del 1% de los abortos registrados en Estados Unidos tienen lugar en los 3 últimos meses de embarazos. Así que casi que esa Ujú. pregunta se vuelve como, si alguien quiere tener una buena defensa, decir, bueno, el 1%, claro, tendremos que revisar los datos actuales al día de hoy, Que era por lo que ejemplo, usted esa me web. planteaba de un tiempo, ¿no? Pero Que es, esto creo que no ha cambiado mucho. Este tema creo que no ha cambiado mucho en cuanto a la cantidad de abortos justo en los últimos 3 meses. Acá hay algo que me pareció interesante y hay un argumento, esto lo he repetido también en varios podcasts, ya la gente se va a cansar de escucharme, pero he viajado por diferentes países, he tenido discusiones con un montón de gente, no solo dentro de Colombia y mi ciudad, sino en un montón de partes. Gracias al proyecto inteligente también virtualmente he tenido muchas pues tipos de discusiones en diversos temas con mucha gente. Y una de las respuestas que dicen muchos de grupos feministas y de grupos pro aborto es este argumento me lo votaron una vez cuando yo estaba en Chile y es decir, un hombre no está en la capacidad de entrar en esta discusión. Usted es hombre, entonces usted no entra en esta discusión, porque esta es una discusión de mujeres que tienen que decidir sobre su cuerpo. Me pareció, sí, tengo que decir que me pareció ridícula la apreciación, porque yo dije, ¿por qué? Voy a decir porque me pareció ridícula, porque yo dije, un grupo no se puede encargar de llevar este lema o concentrarse o poner o tomar este lema como algo real. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que están allá en el Congreso, normalmente el que está en la presidencia es un hombre, hay mucha gente que está diciendo a nivel legal y son hombres, los cuales pueden ayudar a promover estas leyes de pro aborto o pro libertad. Se me hace muy raro porque, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo acá es de divulgación científica con la perspectiva del aborto. Y si una mujer se me para y me dice, no, es que usted no puede opinar acá, quizás lo que estamos diciendo acá sean argumentos fuertes, quizás, para que se lleve a cabo estas ideas y para que la gente entienda, la sociedad entienda que no se tratan de ideas pues negativas para la sociedad. Pero si alguien le dice, no, usted no tiene derecho a opinar porque es de mujeres, es como, se le puede respetar, pero entonces esperen ustedes allá solas y pues sus propios argumentos tienen que ser una divulgadora científica. En este caso no podría ser yo hombre porque nos descarta nuestra opinión, lo cual se vuelve una falacia, y una falacia sea bastante, bueno, insisto, ridícula. Porque entonces como somos hombres no podemos opinar sobre temas, simplemente por el hecho de ser hombres. Entonces, ok, bueno, ese fue el preámbulo, pero ¿por qué acá Carl Sagan no explica
Y creo que de acá sale esta noción, pasa que muchos grupos de estos no saben la historia, creo que de aquí sale esta noción. Y dice, esto invoca el espectro de unos legisladores, predominantemente varones y opulentos, decidiendo que mujeres que viven en la pobreza carguen con unos niños que no pueden permitirse el lujo de criar, obligando a adolescentes a traer al mundo a hijos para los que no están emocionalmente preparadas, diciendo a las mujeres que aspiran a una carrera profesional que deben renunciar a sus sueños y quedarse en casa y criar niños. Y lo peor de todo, condenando a las víctimas de violaciones e incestos a aceptar sin más la prole de sus agresores. Entonces creo que la visión que propone aquí Carl Sagan es cuando dicen un hombre no debe participar en esto, creo que es cuando se habla de este tipo de hombres que son legisladores, que están en parte del gobierno, pero que además son súper conservadores, que son normalmente, esto no lo hablan en un podcast, sino en un punto lo voy a hablar, que normalmente son gente rica, gente que tuvo muy buenas oportunidades, hombres que poco tienen que ver con las clases sociales bajas o con lo que tiene que sufrir una mujer desde la perspectiva emocional y física, y dicen, no, aquí nadie puede abortar. Entonces creo que esta perspectiva de que el hombre no puede opinar, de que no es una discusión de hombres, proviene desde allí. Pero claro, porque es muy centrada Puede en ser, ese sí. tipo de hombre, que pienso que esto ahorita no es. Primero, porque hay mucha participación de mujeres a nivel de político y gubernamental. Y segundo, repito, porque, a ver, hombres tenemos otras mentalidades o otros propósitos para llevar, por ejemplo, en nuestro caso de conocimiento. Entonces pienso que, a ver, sí, pienso yo que sí es una discusión de todos, ¿no? De la sociedad en general. Ujú. Acá tengo un dato, acá tengo un dato tremendo que no lo conocía. Y por ejemplo, dice, dos de los más, apoyando eso, de hecho es una fuente, es un pie de página de la fuente de lo que acabo de decir. Dos de los más enérgicos antiabortistas de todos los tiempos fueron Hitler y Stalin, quienes inmediatamente después de asumir el poder declararon delito la comisión de abortos antes legales. Otro tanto hicieron Mussolini y este no lo conozco, Ceausescu, ¿lo has escuchado alguna vez, hermano? No. E incontables dictadores y tiranos nacionalistas. Claro que en sí mismo este no es un argumento en favor de la elección, pero nos previene sobre el hecho de que estar en contra del aborto no tiene por qué ser muestra de un compromiso profundo con la vida humana. O sea, claro, estos Claro, compromiso con la prohibieron vida el humana. aborto, pero sí, pero no era que estuvieran salvando vidas, ni defendiendo la vida, ni nada por el estilo. Entonces, creo que a esto se refiere cuando hay hombres no pueden entrar en esa conversación, a este tipo de cosas, y desde esa perspectiva es como muy entendible, ¿no? Ujú. A ver, no quiero spoilear para no adelantarme. Mm, dice, hoy por no existe el derecho a la vida en ninguna sociedad de la Tierra. Dios. Bueno, ok, aquí sí me había adelantado un poquito, pero quiero leerlo literalmente. Hoy por hoy no existe el derecho a la vida en ninguna sociedad de la Tierra. ¿Qué pensaría usted de esa premisa? No existe, o bueno, no sé si no existe o si no se aplica realmente, pero como que Voy a continuar que cuando leí este pedacito también que ni ha existido en el pasado, con unas pocas excepciones, como los jainistas de India. Criamos animales de granja para su sacrificio, destruimos bosques, contaminamos claro, ríos y claro. lagos hasta que ningún pez pueda vivir en ellos. Matamos ciervos y alces por deporte, leopardos por su piel y ballenas para hacer abono. Atrapamos delfines que se debaten faltos de aire en las grandes redes para atunes. Matamos cachorros de foca a palazos y cada día provocamos la extinción de una especie. Todas estas Mm, bestias y plantas son seres vivos como Dios. nosotros, son Ujú. vida. Lo que supuestamente está protegido no es la vida en sí, sino la vida humana. Bueno, ujú. Ahí hay una Exacto. reflexión que me pareció que es lo que yo decía. Yo en este capítulo que hablamos del aborto, o sea, lo comenté con una serie de argumentos, pero estos argumentos están todavía más drásticos. Ujú. Ok, voy a dejar de leer otro poquito, aunque lo que le digo es que hay textos que vale la pena salvarlos porque son brutales. Eh, ok, vamos a continuar sin lectura. Ok, en una parte del libro él menciona que en la antigüedad ya se habían establecido algunas leyes en contra o a favor del aborto. En muchas sociedades antiguas era algo que se debía permitir. El aborto era algo totalmente legal.
Ujú. que digamos que por la lógica de sus razones, era algo que se aplicaba en muchas sociedades. Comenzó a ser retrograda por gente normalmente que es conservadora y normalmente con ciertas tendencias a cristianismo o cristianos. Ahora, aquí nombra una pieza clave, y esto también lo he dicho en varios podcasts, la Biblia es uno de los libros que más he leído y me hizo caer en cuenta de que la Biblia en ninguna parte habla nada de aborto. En ninguna parte No. está diciendo nada en contra del aborto, de negar el aborto, excepto en un solo versículo que, si me acordara dónde está porque ya no estoy leyendo, en el cual sí dice algo, pero no necesariamente, no necesariamente lo que menciona, acá lo encontré de rapidez. El único pasaje que menciona algo relevante en ese sentido es Éxodo 21-22, declara que si surge una pelea y una mujer resulta accidentalmente lesionada y aborta, el responsable debe pagar una multa. Es lo único Mm. en toda la Biblia que se habla del aborto. Entonces es muy curioso que los cristianos agarraron esa bandera súper fuerte de Dios y de la religión y el cristianismo, cuando la Biblia, que es la palabra de Dios para ellos, no menciona absolutamente nada, no dice absolutamente nada. Esto parece más una cuestión de la iglesia, de las iglesias, pero no de la Biblia ni de la palabra de Dios ni de nada que se le parezca. También dice que, esto es un pie de página, Martín Lutero, fundador del protestantismo, se mostró opuesto incluso a esta excepción. No importa si se fatigan o incluso mueren por parir hijos, parezcan en aras de su fertilidad, para eso están aquí. Para eso están aquí. Lo dijo el líder del protestantismo, que es lo que la gente, que es una confusión que ya hemos dicho varias veces, llaman los cristianos. No son los cristianos, son los protestantes, y el líder del Bastante, sí. protestantismo, vea con la frase que sale. Ujú. Esto lo dice con relación a las excepciones en violación, en malformación y en peligro para la madre. Él dice, entonces, literalmente él dice, ni siquiera con esta excepción, o sea, no importa si se fatigan o incluso mueren por parir hijos, parezcan en áreas de su fertilidad, para eso están aquí. Para eso están aquí, exacto. Sí. Es Ujú. horrible. En todo el mundo la causa más frecuente de aborto es con mucho el control de natalidad. Bueno, esta parte me está devolviendo un poquito. Nuevo Testamento, esto ya lo había leído. Dice, se resucitó así la vieja idea del... Ah, ok. Pasa que, ok, él está hablando aquí de tiempos anteriores, donde, por ejemplo, se observaban los espermatozoides al microscopio, y claro, al verlos así muy de rápidamente, principalmente parecían hombrecitos, porque tenían como una cabecita y un cuerpito, Mm. entonces ¿cómo decirlo? Se tomó la idea muy fuerte de que lo que habían ahí eran hombrecitos, que todos los hombres en los testículos teníamos pequeños hombrecitos que se transportaban y se metían en la barriga de la mujer, algo así. O sea, Ajá, sí. claro, que eran, entonces que claro, si se mataban, ya desde que eran hombrecitos, pues imagínense, podría considerarse un homicidio de pequeños hombrecitos, porque mete pequeños hombrecitos y después crecen esos hombrecitos en la barriga de la mujer, ¿no? Es como algo así era la idea que se tenía. Dice, se sabe que en 1800 no existía en Estados Unidos una sola disposición concerniente al aborto. En la práctica totalidad de los periódicos y hasta en muchas publicaciones eclesiásticas aparecían anuncios de productos abortivos. Esto es curioso, que incluso Mm. digamos, en periódicos de la iglesia, por así decirlo, o cristianos, aparecían de hecho prácticas abortivas. En la práctica totalidad de los periódicos, ¿qué? Ok, aparecían anuncios de productos abortivos, aunque el lenguaje empleado fuese convenientemente eufemístico, obviamente con Ujú, el sí. tiempo, ¿no? Hacia 1900, en cambio, bueno, pero eso no es. ¿Qué sucedió para que se produjera un cambio? Ok, acá habla del cambio extraordinario que pasó por lo menos en Estados Unidos cerca de 1900. Entonces aquí se declaró como la primer ley de aborto y se declaró que podía ser legal el aborto únicamente cuando la madre todavía no sintiera al feto moverse. Es decir, si Mm. todavía la mamá no ha sentido ninguna expresión de movimiento del feto, hasta ahí es legal el aborto y es válido abortar. De ahí para arriba ya no. Si ya la madre siente esto, ya no. Dos cosas. Uno, se vuelve subjetivo decir si la mamá siente algo del feto o no. Y dos, y esto me impresionó, en ese momento para ser médico, necesitaba usted autoproclamarse como médico y colgar un aviso en su puerta que decía soy médico. Entonces, había una doble subjetividad. O sea, yo ya podría decir soy médico y la vez digo,
Sí, sí puede abortar, o no, no puede abortar. Y la mujer también puede decir, no, yo no he sentido nada. O sí, ya sentí, ya. Llevo 2 meses y ya sentí, ¿no? Ujú. Entonces hay una doble subjetividad. Pero bueno, así trazaron como la primera ley de que usted puede Sí, abortar claro. o no puede abortar. Si uno mata, se dice que cometió. Ok. Ah, bueno, acá se pone de nuevo con argumentos que me parecen súper convincentes. Y dice, ok, sobre esta base, podemos decir que cuando el feto tiene los primeros movimientos, se puede mover y es capaz de resentir a la mamá, hay vida. Ya se puede hablar de una vida. Si se puede hablar de una vida, significa que ya podemos hablar de un asesinato, porque ya hay movimiento. Más adelante, con un poco más de investigación, se trazó otra línea. Y la línea fue, es decir, vamos a hacerlo más coherente, más lógico, decir, la línea es cuando el feto sea capaz de respirar por sí mismo. ¿Esto qué significa? Que sea capaz de desarrollar un nivel pulmonar ya desarrollado y un nivel alveólico también desarrollado. Es decir, que tenga un sistema de respiración con el cual él pudiera ya vivir casi por sí solo. Desde ese momento ya es vida. Desde ahí para arriba ya no se puede abortar porque hablamos de asesinato. De ahí para atrás sí se puede abortar porque ni siquiera puede respirar por sí mismo. O sea, es como un ser que no ni siquiera puede respirar, entonces como difícilmente llamarlo vida. Entonces, Ujú. ok, acá es un pedacito muy pequeño que, bueno, sí puede ser interesante. Si uno mata deliberadamente a un ser humano, se dice que ha cometido un asesinato. Si el muerto es un chimpancé, nuestro más próximo pariente biológico con el que compartimos el 99,6% de genes activos, cualquiera entonces no es asesinato. Que eso también es muy curioso, ¿no? O sea, hay una proximidad genética tan brutal de este animal y se han matado por millones y eso no se considera nada, se considera como si yo tirara una piedra contra el piso. No, no es exactamente lo mismo a nivel mundial. Igual ahorita ya en leyes un poco más fuertes, pero bueno, en este tiempo, hasta la fecha, pero ok. Decimos acá, pero sí tiene que existir una ley sobre esta materia que represente un compromiso útil entre las dos posiciones extremas, ok. Hacia el 10.º día, ok. Acá Carl Sagan hace una explicación completa del proceso del embarazo, desde la primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, lo va explicando todo, que me gustaría leerlo, creo que sí vale la pena leerlo, ¿sabe? Aunque suene muy literal, sí me gustaría leer esta parte, aunque es un poco larga. Ok, voy a leerla. Sí, es que me parece muy interesante, es un poco larga, pero voy a leerla. Vale. Ok, hacia la tercera semana, para cuando se produce la primera falta, el embrión en formación tiene unos 2 milímetros de longitud, desarrolla varias partes del cuerpo. Solo en esa etapa comienza a depender de una placenta rudimentaria, recuerda algo a un gusano segmentado. Hacia el final de la cuarta semana ya mide unos 5 milímetros y es reconocible ahora como vertebrado. Su corazón en forma de tubo comienza a latir. Se advierte algo parecido a los arcos branquiales de un pez o un anfibio y una cola pronunciada. Parece más bien una lagartija acuática o un renacuajo. Este es el final del primer mes de gestación. Hacia la quinta semana cabe distinguir las grandes divisiones del cerebro. Se evidencia lo que más tarde serán los ojos y se aprecian los pequeños brotes que luego se transformarían en brazos y piernas. Hacia la sexta semana el embrión mide 13 milímetros. Los ojos permanecen todavía a los lados de la cabeza, como en la mayor parte de los animales, y la cara reptiliana posee unas hendiduras unidas que más tarde darán lugar a la boca y la nariz. Hacia el final de la séptima semana, la cola casi ha desaparecido y se advierten ya caracteres sexuales, aunque ambos sexos parecen femeninos. La cara es de mamífero, pero un tanto porcina. Hacia el final de la octava semana, la cara asemeja a la de un primate. Si bien aún no es del todo humana, en sus elementos esenciales ya están presentes la mayoría de las partes del cuerpo, la anatomía del cerebro inferior está bien desarrollada, el feto revela respuestas reflejas a estímulos sutiles. Hacia la décima, déjeme leer una cosa. Ok. Hacia la décima semana la cara tiene ya un aspecto inconfundiblemente humano. Comienza a ser posible distinguir niños de niñas, las uñas y las grandes estructuras, o sea, no resulta
las uñas y las grandes estructuras óseas no resultan evidentes hasta el tercer mes. Hacia el cuarto mes se puede diferenciar la cara de un feto de la de otro. En el quinto mes la madre suele sentir sus movimientos. Los bronquiolos pulmonares no empiezan a desarrollarse hasta aproximadamente el sexto mes y los alveolos aún más tarde. ¿Por qué resalta aquí? Por lo que ya había comentado, por el desarrollo a nivel pulmonar y de alveolos en la última parte, que es casi hacia el quinto mes, perdón, sexto mes, y en el anterior también habla de lo que dije anteriormente, que es en el quinto mes la madre suele sentir sus movimientos. ¿Esto qué significa? Que primero la raya se fue a los 5 meses y después la raya se fue un poco más, casi al sexto mes, donde ya hay un desarrollo pulmonar más fuerte. Ahora sí vamos aquí con la parte final, porque sí creo que ya voy acabando, no estoy seguro. Ahora sí vamos con la parte final. Cuando ellos están, ya especificamos que cuando ellos están defendiendo vida exactamente humana, porque al parecer de ningún otro tipo de vida se están interesando o les está Ujú, importando a todos nosotros, ¿no? Yo me incluyo ahí, y voy a incluir aquí a la Fuerza Germán, porque ujú. directamente estamos destruyendo lo que decía, bosques, animales, contaminando, destruyendo todo tipo de vida. Así que ellos se están refiriendo a vida humana. Ok, acá está la gran respuesta a la que él llega. La gran pregunta aquí es, ¿qué es exactamente lo que nos hace humanos? Uñas, tenemos mucha vida animal con uñas. Rostros, tenemos mucha vida animal con rostros. Ojos, tenemos mucha vida animal con ojos. De hecho, hay algunos animales que tienen mejores uñas, mejores velocidad, mejores tamaños, tamaños más grandes, caras más desarrolladas, o por lo menos cabezas más grandes, más desarrolladas a ese nivel de complejidad de tamaño. Tenemos animales con mejores capacidades de nosotros para trepar, para correr, para saltar, para cazar, con mucha mejor visión, mucho mejor olfato, y todos los animales, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Con un sistema pulmonar, respiran siempre por sí solos, pero los estamos matando por un montón todo tiempo. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros como especie humana? El pensamiento. El pensamiento a nivel evolutivo ha sido lo único, ha sido la única condición que nos ha diferenciado de todos los animales. Un nivel de pensamiento más alto es lo que realmente diría que somos una especie animal diferente a la de los demás. Es decir, todas las especies tienen ojos, tienen nariz, tienen boca, tienen sistema de respiración, tienen sistema digestivo, tienen sistema, todos los sistemas que tenemos, todos los tienen huesos, tienen vértebras, tienen costillas, tienen hombros, tienen cráneo, tienen cerebro, todos. Pero no todos tienen pensamiento. Es la única diferencia, es la única cosa que nos diferencia como vida humana. Lo que significa vida humana, que qué es lo que ellos están defendiendo. Ellos están defendiendo la vida humana. Ya sabemos por qué solo vida humana. Por lo tanto, se infiere de manera lógica que ya se puede considerar un humano como ser humano, como vida humana, cuando se desarrollan niveles de pensamiento o niveles de cognición. Hay formas, esto ya está un poquito más adelante, voy a ver si lo puedo pescar para leerlo literalmente. Hay formas de pues lo encontré perfecto. Se trata en realidad de una definición muy conservadora. Rara vez se encuentran en un feto ondas cerebrales regulares. A este pedacito quería llegar. Ya se ha logrado identificar, ya se ha estudiado, digamos, a nivel científico, en qué momento un feto o un embrión logra tener sus primeras ondas cerebrales regulares, que es cuando ya son los primeros vestigios de que en realidad hay algo que se pareciera, o sea, que ya por lo menos es cerebral, ni siquiera hay pensamiento, ni cognición, ni nada por el estilo, pero ya por lo menos podemos hablar de ondas cerebrales. Déjeme leer un poquito más. Bueno, serían útiles nuevas investigaciones, también comienza tardíamente, las ondas cerebrales bien definidas. Ok, sí, sí. Serían útiles nuevas investigaciones. También comienzan tardíamente las ondas cerebrales bien definidas durante la gestación de fetos de babuinos y ovejas. Si pretendemos que el criterio sea todavía más estricto para tomar en consideración el desarrollo cerebral precoz de algún feto, bueno, él está diciendo acá porque a muy raras ocasiones algunos fetos presentan ondas cerebrales un poco antes del límite en el que científicamente se expone. Él también decía antes, eso se me olvidó nombrar, se me olvidó decir que aunque hay un límite que se puede establecer científicamente, hay unas excepciones que pueden ir un poquito antes, así que es bastante bueno hacer esta línea más para atrás. No dejarla exactamente donde sale la ciencia, sino un poco más atrás, por si de pronto Ujú. hay un feto que produce precozmente este tipo de ondas cerebrales.
Bueno, perfecto, acá le dice, sí cogí la parte real, dice, ahí es donde la trazó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973, aunque por razones completamente diferentes. Esto fue, aquí lo que está diciendo es que prácticamente una coincidencia en que justo rayó la cantidad de meses Ujú. en los que un niño puede, en los que un niño puede desarrollar ondas cerebrales, pero es que ellos la rayaron fue justo con el desarrollo del sistema pulmonar, del sistema respiratorio. Lo que pasa es que, a ver, coincidió con el desarrollo cerebral, pero no es la razón, por lo menos hasta el momento que se escribió este libro, no era la razón por la que Estados Unidos lo hizo en sus leyes federales, sino que como que fue una coincidencia. Entonces él se pregunta, es complicado poner la raya basándose en el sistema pulmonar o respiratorio. Él dice, si un feto se saca y puede respirar por sí mismo, ahí ya se considera vida. Si hay que ayudarlo con una incubadora, sí, también se considera vida igual, porque eso no necesita un poco de ayuda. Carl Sagan dice, hay momentos del feto en que ni siquiera con los instrumentos más avanzados en medicina va a poder respirar. O sea, no va a poder respirar de ninguna manera, va a ser imposible, ni con los mejores máquinas va a poder respirar. Pero, él dice, ¿qué pasa si se desarrolla esta tecnología en el futuro? Y creo que con futuro está hablando ahorita, no sé cómo está el tema ahorita, pero puede ser también en nuestro futuro. Entonces, si hay una máquina más potente, porque él dice que esa máquina, no recuerdo ahorita, se hace hasta cierto determinado mes, creo que es hasta los 6, pero si se hace una máquina más potente que pueda hacer al feto respirar, significa que la definición de vida que está dando el Estado, o por lo menos de Estados Unidos, es basada en la tecnología, basada en nuestro desarrollo tecnológico que tengamos para instalarle una máquina con la que pueda respirar el feto o el embrión. Entonces no tiene ningún sentido comenzar a mover la línea dependiendo de nuestro grado tecnológico de desarrollo. Y a ver si puedo salvar por acá una parte más. Eh, uf, uf, uf. Pero plantea finalmente cuánto tiempo, más o menos, en esa línea, Sí, como a sí, sí, los que claro. Bueno, me saqué un poquito, pero hasta ahora tengo entendido son 6 meses. 6 meses. Déjeme corroborar. Es una pendiente de los valores y tenemos por cierto criterios ya que son etiquetas ya cuando sea posible. Ya se mueve claro, mira, acá está diciendo bla, 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 bla. Todavía no puede pensar. Voy a leer el párrafo anterior. Mediante la colocación de electrodos inofensivos en la cabeza del individuo, los científicos pueden medir, esto fue lo que ya había dicho, la actividad eléctrica emanada de la red de neuronas cerebrales. Diferentes tipos de acción mental revelan distintas clases de ondas cerebrales, pero las pautas regulares típicas del cerebro humano de un adulto no aparecen en el feto hasta cerca de la 30ª semana de embarazo, hacia el comienzo del tercer trimestre. Eso da, mm, sí, hasta el sexto mes, lo que he dicho, 3, 6 meses. hasta el sexto mes. Hasta entonces, los fetos, por vivos y activos que parezcan, carecen de la necesaria arquitectura cerebral. Todavía no pueden pensar. Aceptar que se puede matar cualquier criatura viva, en especial una que más tarde tal vez se convierta en un bebé, es problemático y doloroso, pero hemos rechazado los extremos siempre y nunca. Y eso nos coloca, querámoslo o no, en la pendiente resbaladiza, es decir, en esa mitad, en esa gama de opciones y de cosas que hay en la mitad de esas dos opciones. Si tenemos que optar por un criterio de desarrollo, aquí es donde hay que trazar la raya, cuando se hace posible un mínimo asomo de pensamiento característicamente humano. Esto ya lo había leído, se trata en realidad, pero está súper interesante su pregunta para dar la determinación exacta de esto que es. Dice, a nuestro juicio, el argumento de la viabilidad no puede terminar de manera coherente cuando se admisibles los abortos, se requiere otro criterio, una vez más ofrecemos la consideración. Bueno. Bueno, aquí está hablando, pero ¿para qué repetir? Aquí está hablando de las decisiones que se toman con base en la respiración y con base en el pensamiento humano, y acá está dice, una vez más, ofrecemos la consideración del primer atisbo de pensamiento humano para determinarlo como consideración de vida o no vida. Dice, con la prohibición del aborto en el último trimestre, excepto en los casos de grave necesidad médica, se alcanza un equilibrio justo entre las reivindicaciones que enfrentan a la libertad y a la vida. Palabra de Carl Sagan. Entonces, se podemos complementar esta información de manera muy, 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 voy a hacer la redundancia, muy complementaria, con respecto al capítulo anterior que hablamos sobre el aborto.
solo que acá él toma pues una perspectiva un poco diferente y un poco más profunda, por lo menos de los términos filosóficos y científicos en cuanto a lo que se considera vida, que me parecen brutales esos argumentos. Sin embargo, en este otro capítulo, pues para no repetir cosas, yo ya había argumentado temas como, por ejemplo, muchos de los pro vida están de acuerdo con, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están de acuerdo con el aborto cuando es en caso de, de hecho ahora creo que aquí en el libro también lo comenta, solo que como ya lo sabía, creo que lo estoy viendo de acá, pero bueno, cuando es tema de violación, cuando corre riesgo la vida de la madre o cuando hay Correcto. malformación. Y es muy curioso porque alguna vez cuando hablaba con un pro vida lo enfrentaba y le decía, él creía en Dios, ¿no? Entonces yo le dije, para Dios, ¿qué diferencia tiene una vida que se crea producto de una violación? Esa vida merece ser asesinada y merece la muerte, merece tal desgracia. Y hay una mujer que decía, no quiero tener este hijo, entonces ese sí Dios lo necesita y ese sí Dios quiere que nazca, pero uno que sea producto de una malformación, que seguramente Dios la produjo también o permitió que se produjera dependiendo de la visión, ese sí está bien que lo asesinen. Entonces fue cuando el problema me quedó como si no tiene sentido darle más valor a una vida simplemente porque no es de violación y al otro porque no es de violación. Es decir, el producto de la violación es algo aberrante que le pasó para la fecundación de esa vida, no la propia vida como tal. Porque la vida, le ponía él, porque esta vida sí tiene que morir y porque esta no. Pues no tiene sentido. Entonces quedaban como, ok, no tenía respuesta, no me podían responder. Sí, claro. Y ahí la cuestión es, digamos que yo no lo haría tanto por porque merezca más o merezca menos una vida, sino más por la cuestión de cómo ir encontrando como razones para, digamos, en teoría la cuestión es eh, qué tan viable es que la vida tenga, que sea exitosa, ¿no? Que el ser humano que se dé sea exitoso. Entonces, digamos, por ese lado podría ser, ¿no? Como menos, y sobre, más que eso es como, pensaría más como encontrar como las razones que justificarían esta cuestión, como es como esta primera noción de, bueno, vamos a permitir que ocurra esto porque hay unas atenuantes que justifican, no justifican, digamos que es como, lo veo como esta primera noción, porque lo ideal sería no quitar todo eso y sencillamente, no, sin, o sea, como el argumento es que, no, que es proteger la vida humana, pues cuando en el momento que ya el feto sea un ser vivo, un ser humano ya como tal, entonces en ese momento ya no se permite. Mientras no lo sea, no sea considerado, sí se ha permitido y simplificaría el problema. Y ya no habría estas cuestiones de que una vida vale más que otra ni nada. Tenemos que veo que estas son como las primeras nociones de encontrar razones para lograr que parte que el aborto sea permitido en estas excepciones, por lo menos, como un primer paso. Pero diría que lo ideal es como llegar a un consenso donde realmente se establezca, no, sencillamente para que la cuestión de la libertad y la vida se respeten en cierta manera, entonces encontrar este punto donde decimos, como lo importante es la vida humana, establezcamos directamente en qué momento empieza la vida humana para que digamos, listo, de aquí en adelante ya no se ha permitido y si no ha ocurrido, pues en este caso sí se permite. Como, es como esa cuestión la que veo ahí, con esta cuestión de permitirlo en ciertas excepciones, con ciertas excepciones. Sí, igual como comentaba en ese capítulo, de nuevo para no Ujú. repetir quizás información, algo que yo decía allí es, se me fue la paloma por estar pensando en otras cosas. espera, la recupero. Ok, no, se me fue. Next. Ujú. Pensé que iba a hablar un poco de cómo, digamos, los científicos y los médicos han determinado en qué momento exacto o con cierta grado de precisión se ha logrado establecer que comienza lo que llamamos vida humana. Que lo Es que anterior es vida, pero no es vida humana como tal. eso lo comenté en el capítulo anterior. Como para No sé no si hacer era, redundante la información, pues la gente no que sé si era quiera ese ver. tema que iba a hablar, no sé, no sé. Sí, que quiera ver ese. No, ya lo recordé. Lo que iba a decir que también dije en ese capítulo fue el tema de que
o sea, teniendo en cuenta lo que usted decía de cómo resolver esa situación, y es que al final es una discusión que se está llevando en países mal llamados tercermundistas, que a veces cuando lo pienso de esa manera digo, ah, sí, somos bien llamados así, pero no, en los países en vías de desarrollo es una discusión que se está dando en países en vías de desarrollo. Es un país es una discusión que se está dando en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en México, en Centroamérica, o sea, igual, hay unos que lo han logrado, unos países en vía de desarrollo como Argentina, eso lo hablamos en Cuba, en Uruguay se ha desarrollado, pero si usted mira los países desarrollados, creo que todos, me atrevo a decir que todos, no me gusta la palabra todos, pero quizás el 90%, no, de 90 al 100% de los países desarrollados tienen todos el aborto legal. Entonces es como una discusión que justo coincide con los países que son en vías de desarrollo, que son más religiosos, más creyentes, menos nivel de educación, menos nivel de lectura, más precariedad, más pobreza. Justo en esos países es donde donde hasta ahora se está llevando la discusión. Güey, de nuevo, estas declaraciones fueron, ¿qué decía? 1970, 1970, creo, ¿cuándo era que decía? 1970, 73, ¿no? Por ahí, escuchando mal. cuando en Estados Unidos ya se resolvió el tema, o sea, en Estados Unidos se resolvió en Ujú. 1970, 1960, ahí lo acabé de decir en el podcast, una disculpa que no, Creo que fue en 1973, si recuerdo bien. sí, algo así es, digamos que 1973, digamos que el tema ya se solucionó hace 50 años, güey. Lleva medio Ujú. siglo que el tema fue una discusión, claro, antigua en sus épocas, porque en sus épocas estaba mucho más atrasada la sociedad. Hace 50, hace medio siglo. Y medio siglo después, en Colombia, ay, no, que es que últimamente se puso de moda el aborto y ahora todas quieren matar y ahora contra Dios y un poco no de argumentos que me dice, pero qué estupideces están hablando, güey. Y si ya se solucionó hace 50 años. O sea, no es su culpa que usted tenga en su mente tan cerrada solo la concepción cristiana de Colombia únicamente y crea que la discusión hasta ahorita, entonces comienza, no, ya llegó el tiempo del apocalipsis porque se están cumpliendo cuando matan a todos los, güey, no sabe qué verga está hablando, tienes un loco en la calle hablando de que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. No hable locuras, no hable locuras y lea, investigue, piense. Ya me sacó la piedra otra vez. Pero bueno, pero lo cierto es que sí, o sea, esta discusión ya se había tenido, ya digamos, se ha resuelto y Ah, traigamos, pues sí, para no repetir cuestiones, ahora sí traigamos a colación lo que usted decía, que me parece muy importante. bueno, interesa, lo que plantean ahí es la cuestión, listo, digamos que logran eso cometido de lograr prohibir el aborto, inclusive puede ser en casi todas las circunstancias, solo permitirlo en casos ya muy excepcionales. Estos, listo, puede que obliguen a la madre a que tiene que engendrarlos al final y, no, y pues tener un parto y todo. Bueno, lo cierto es que creo que el Estado no puede obligar a una persona a criar el hijo, no lo puede obligar, no funciona de esa manera. Sí, digamos como retomando un poquito lo que usted, la línea Digamos, editorial lo que que estaba puede hacer llevando es que anteriormente. puede obligarlo a que usted aporte un dinero o alguna cosa de ese tipo, pero no puede obligarlo. Primero porque no tendría sentido, porque casi que la concepción es un derecho, entonces no puede ponerse como una obligación. Lo segundo es que sería contraproducente, porque obligar a la persona a crear un hijo que no quiere, pues sencillamente no va a proporcionarle ningún beneficio a este nuevo ser. Finalmente, esta persona no va a tener una crianza sana, entonces no tiene ningún sentido que se haga de esa manera. Por lo tanto, ¿qué implica? El Estado tendría que tomar a estos niños y ponerlos en protección en un orfelinato o lo que sea, ¿no? Eso generaría un problema, porque primero usted no puede asegurar que estos niños encuentren, sean adoptados, puede que no ocurra, y generaría un problema en el sentido de que, listo, como que, o sea, complicamos la cuestión porque obligamos a la madre a engendrarlo hasta el final, a llevarlo hasta el final, y generamos un problema con este futuro ser porque no podemos asegurar que sus condiciones sean las mejores, porque ni siquiera sus progenitores van a aceptarlo como tal. Entonces, pues, es como, como que no nos interesa lo que se plantea un poco lo que dice Carlos, ¿sí? Con estos que obligan a mujeres pobres y que no ven el problema que se está generando, pues, simplemente las obligan y se deslindan de cualquier responsabilidad con lo que les va a ocurrir en el futuro.
Inclusive hay casos, creo que es en, no sé si en Guatemala, donde inclusive a pesar de que la madre, la vida de la madre esté en riesgo, las obligan a llevar, gestar hasta el final. Y lo que implica es que prácticamente se les viola su derecho a la vida con tal de darle un derecho a una futura vida. Entonces, es absurdo, ¿no? Como la violación de un derecho por respetar a otro. Suena muy extraño y muy contraproducente. Además, si la mujer muere, pues ambas vidas, digamos, el derecho a la vida se hubiese violado para ambos en este caso, finalmente. Entonces, no tiene ningún sentido viéndolo en esos extremos. Sí, una de las cosas más importantes que quería rescatar de lo que estaba diciendo inicialmente, o sea, anteriormente que lo interrumpí, es básicamente eso. Esto creo que es un llamado al gobierno nacional de cómo se le ocurre tener estos sitios, estos orfanatos donde se dan en adopción a los niños de una forma tan horrible, que hay artículos periodísticos, hay un montón de información de diferentes países. En este caso me voy a centrar en Colombia porque la verdad no sé cómo están otros países, pero siempre he dicho, Latinoamérica somos tan parecidos en todo que estoy seguro que en toda Latinoamérica funciona así, y son unos lugares horribles donde los niños sufren, donde los niños no están con una con un cuidado especial que deberían tener el desarrollo de los niños, que no se alimentan lo suficientemente bien, que están propensos a irse por temas de drogas, están propensos a llegar al crimen, que este es un llamado al gobierno de qué putas están haciendo, por qué lo hacen tan mal, por qué no ponen una administración muy buena, muy correcta, con un grupo de sociólogos, con un grupo de psicólogos, con un grupo de profesores, de gente experta que esté al cuidado de estos niños, que se mantengan de la mejor forma posible, que aumenten el presupuesto a estas entidades, sino que se ha escuchado miles de noticias de cómo los niños escapan de estos lugares, atravesando incluso alambre de púas o violando la seguridad de los sitios, o historias de niños que han tenido que sufrir horriblemente, incluso se han conocido casos de violaciones a estos niños, porque están tan desamparados y tan desprotegidos y el gobierno es quien tiene que tener aquí la posibilidad, la obligación de cuidar a estos niños que son dados en adopción y que no tienen la posibilidad de tener un padre y una madre. Hay otro problema que viene con esto y es el papeleo tan brutal y la demora burocrática que existe para adoptar un niño. Conozco historias, y esto lo he visto a nivel periodístico también, de personas que hacen todo el papeleo, cumplen con todos los requisitos y al final por la burocracia y demora tan tremenda que hay en estos procesos, el niño llega, crece tanto y llega a una edad en la que ya los padres o por cualquier razón ya no puede ser adoptado y entonces les toca iniciar el proceso con un bebé recién nacido para que el proceso llegue, tarda 1 año, 2 años, 3 años. Si quieren adoptar un niño de 7 años o de 10 años llega a 13 años y si quiere volver a iniciar el proceso, quizás porque el niño no es adoptable o por cualquier otra razón, tienen que volver a iniciar el proceso 3 años después para que se demore 3 años con otro. Esos son problemas evidentes, problemas que se han denunciado a nivel periodístico, que los he leído, que conozco esos casos. ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no tienen estos niños de una mejor forma? O sea, es una absurdidad que otra vez me saca la piedra. Otro problema ahí, sí. Y lo que digo de exacto, ¿no? Entonces, creo que con la cuestión del aborto se podría complicar más, porque si ellos, lo que se dice de que la cantidad, digamos, el presupuesto que se asigna es mínimo y ahora vamos a aumentar la cantidad de niños que van a estar en estos lugares, pues vamos a complicar, vamos a hacer más difícil el problema. Sí, así como dicen muchos memes que han sido publicados en gente inteligente para que vayan y le den like y se pasen y lean. Y es como dice un meme, dice el Provida pelea y pelea y pelea y lucha hasta que el niño nazca, de ahí para allá que nace ya le vale verga, ya nació, ya aquí ya no es mi problema, tengo Ya que que, luchar para que otro nazca. Pero para que otro nazca, ¿en qué condiciones? Acá lo está diciendo, cuando los papás o la mamá, sobre todo, porque la cantidad de madres solteras es mucho más alta que la de padres solteros, cuando la mamá tiene problemas emocionales, tiene problemas psicológicos, tiene problemas económicos, tiene ujú, problemas de muchas índoles que va a hacer que se críe este niño o en pobreza o a cargo de una persona con problemas emocionales, mentales, sociales, con falta de oportunidades, en barrios que pueden llevarlo fácilmente a que se una con bandas delincuenciales o que lo lleven que lo conduzcan al delito o al consumo de drogas,
precisamente porque si una mamá tiene problemas emocionales, mentales, económicos y no se siente en la capacidad de tener un niño y traerlo al mundo y desarrollarlo, que esté esa opción de vamos a abortarlo de una manera segura para ella, de una manera limpia, de una manera higiénica y que pueda hacer el proceso de aborto, que no es asesinato, no es quítense la idea de que es una matanza y un asesinato, se quita se quita ese problema, porque a mí se vuelve un problema para ella en muchas circunstancias, y ya esta mujer decide si más adelante quiere tener hijos, si ya nunca quiere tener hijos y se manda a operar, o ella decide, pero es que ya casi rayas en el absurdo. Ese tema me saca la piedra de muchas formas. Es como pensar de, no, sí, lo que se acaba de decir, de que protejamos la vida, pero ya cuando nazca, ya no nos interesa Ya me cómo vale esa vida verga. se forma. Sí, Sí, ya, si es una persona que va a las calles, es drogadicto, ejecuta crimen, tiene problemas de educación y es una persona con falta de oportunidades, eso a mí me vale una puta verga. Yo lo que quiero es que que nazca, tienen que nacer todos. que Ay, nazca. No, eso no es así. Y bueno, creo que aquí podemos cerrar este tema, o no sé si quiera decir algo a modo de conclusión, a modo de pues adicionar ya lo alguna habíamos cosa. hablado, ¿no? Y usted ya más o menos lo resume en el sentido Sí, de que lo importante es como encontrar un punto medio donde finalmente los dos argumentos, estos dos derechos que se tratan de garantizar, pues que se respeten. Entonces, que se logre el derecho a la vida humana, que toca especificarlo así, y el derecho a la libertad, que estos dos encontrar un punto donde realmente estos dos se respeten. Eso es para que ambas visiones extremas de alguna forma logren un consenso y finalmente se establezcan estas normativas, porque son necesarias. O sea, no puede continuar con los abortos clandestinos, porque finalmente muchas mujeres o sea, van a utilizarlo y es riesgoso para ambos, tanto para la madre como para el feto. totalmente de acuerdo que se puede tomar como una conclusión del libro y del tema, ¿no? Sí, sí, claro. Ok, bueno, entonces, no siendo más por el podcast de hoy, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, gracias a Germán por estar aquí. No olviden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Hasta luego.